Hoy termina la veda de 15 días que el gobierno porteño impuso a la actividad de los boliches bailables después de la tragedia de República Cromañón. Pero ninguno de los 108 locales está en condiciones de reabrir. Tras la fiebre de inspecciones y clausuras que sobrevino tras el incendio que se llevó la vida de 191 personas, se comprobó que las principales irregularidades en las discos fueron la falta de tratamiento ignífico de pisos, techos, aislaciones y muebles, la escasez de salidas y puertas demasiado chicas que abrían hacia adentro y sin barras antipánico. Hay que controlar cada tanto, teniendo en cuenta los niveles de corrupción que tenemos en las inspecciones municipales aparte. Uno diría, bueno, ¿se dieron cuenta después de Cromañón? No. Yo esto lo advertí en noviembre del 2003, un año antes. Entonces, ¿qué hice yo? Eché a todos los inspectores. Entonces, bueno, después de Cromañón. No, un año antes. Pues justamente ese fue el problema. Organizaciones de derechos humanos aseguraron que comparten el dolor por la tragedia del local República Cromañón, donde murieron al menos 183 personas, pero aclararon que no se sumaron a la marcha de hoy por la violencia de las consignas. La decisión fue difundida en un comunicado por abuelas de Plaza de Mayo, familiares desaparecidos y detenidos por razones políticas y madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Compartimos el dolor de los familiares, amigos y compañeros de las víctimas de la tragedia del 30 de diciembre. Muchos años de lucha contra la impunidad nos dan derecho a exigir junto al pueblo una exhaustiva investigación que permita enjuiciar y castigar a todos los responsables. Lo acompaño en nombre de nuestros hijos desaparecidos. Los trabajadores de la cultura decimos que vuelva Ibarra al lugar que le corresponde. Así lo decidió nuestro voto. Voto por la destitución del suspendido señor jefe de gobierno de esta ciudad, doctor Aníbal Ibarra. Bienvenidos a Generación Cromañón, este ciclo de podcast que arrancamos con sobrevivientes, familiares y demás. Hoy tenemos a Gonzalo Sanz Sarviño, autor del libro Culpables. Acá lo muestro, para quien quiera leerlo, está invitado. Es licenciado en Historia, doctor en Historia, ¿no? Doctor en Historia, sí. E investigador del CONICET. Exactamente. Así que, ahora investigador del CONICET, cuando escribí el trabajo era becario todavía. Era becario. Así que bienvenidos a Generación Cromañón. Bueno, la idea, te invitamos en principio a pensar Cromañón un poco también de lo personal. Obviamente también para mí me es importante repasar algunas cuestiones del libro, un poco para que la gente también entienda quién sos y demás. Y nada, y pensar obviamente también la actualidad. Así que gracias por venir. No, gracias por la invitación y poder hablar del trabajo y de lo que pasó en Cromañón, que sigue diciéndonos mucho sobre la sociedad en que vivimos. Esa era un poco la idea del libro. Claro. Quería arrancar, en principio, si bien no sé cuánto se puede separar al artista de las obras, pero bueno, detrás de cámara un poco me decías que hoy estás un poco más alejado de la cuestión personal, ¿no? Muy involucrado, para quienes quieran leer el libro, ahí se nota mucho lo involucrado que estuviste en el tema. Claro, yo no soy sobreviviente de Cromañón, no perdí ningún familiar, ningún amigo en Cromañón, con lo cual mi acercamiento fue desde fuera, pero con mucha intensidad. O sea, mi primer contacto con Cromañón es como militante político que era y que soy de un partido político, en ese entonces Razo y Revolución, ahora Vía Socialista. La primera forma en la que me involucré fue, pasó esto, se incendió un local de música en Once. Esto es un hecho político que va a conmocionar la ciudad de Buenos Aires y ir a acompañar como militante junto a mi organización
todo el proceso de movilización que desencadenó Cromañón desde el mismo día, al otro día de producido Cromañón, ya estábamos en las primeras marchas. Esa primera semana después de Cromañón fue una semana muy intensa de movilizaciones, porque nada, era un hecho con 194 víctimas fatales, con cientos de sobrevivientes, de familiares, de fallecidos. Era un hecho políticamente muy conmocionante, porque aparte eran muy evidentes las responsabilidades políticas. Claro. Entonces mi primer acercamiento es de esa manera, y en el transcurso de esa militancia que consistía en acompañar ese movimiento, surge la idea de escribir un libro, digamos. O sea, claro, lo que veíamos, porque fue una decisión colectiva, no fue que yo dije voy a escribir un libro, sino de toda mi organización. Acá hay mucho para discutir sobre lo que hay detrás de Cromañón. Y hay lo que ahora se llama batalla cultural, hay toda una batalla cultural que dar sobre las explicaciones que circulaban en ese momento sobre Cromañón, que era una tragedia, que las responsabilidades eran del público que había asistido a Cromañón, una serie de ideas que desde nuestra perspectiva no ponían el foco sobre lo que realmente había pasado en Cromañón. Eran utilizadas esas explicaciones para deslegitimar el reclamo y el movimiento de familiares. Entonces creo que en marzo de 2005, a 3 meses de Cromañón, decimos, bueno, empecemos a trabajar en un libro, y eso llevó a que esa militancia inicial acompañando el movimiento se transforme también en, bueno, acompañar y también registrar, contactar, reconstruir, porque hay mucho trabajo que no tiene que ver con el haber estado en las marchas o el haber estado en contacto con sobrevivientes, con familiares, sino todo un trabajo de investigación, de leer la causa judicial, de buscar documentos pesados, complejos. Entenderlos, analizarlos. Y también un vínculo con el familiar, si bien vos siempre fuiste claro, eso es interesante también, ¿no? En esta, como nombrabas, esta batalla cultural, empezar a decir y ser sincero de qué lugar habla uno, ¿no? Eso de cara al movimiento, de cara a los familiares, siempre lo tuviste claro y siempre se te respetó por eso. Sí. Yo, la mirada que teníamos sobre Cromañón en muchos aspectos choca contra ciertas lecturas que se hacían desde el movimiento de familiares sobrevivientes de Cromañón. En algunos casos eso llevó a algunas discusiones, pero desde mi punto de vista, digamos, con todo el respeto que merece el lugar, yo en el libro intenté ser muy respetuoso, es un respeto que tengo, incluso con ciertos sectores o ciertos espacios del movimiento de familiares y de sobrevivientes con los que tenía diferencias. Uh-huh. Siempre me pareció que incluso en esas diferencias es muy loable todo el compromiso y todo el trabajo que hicieron para buscar justicia por las víctimas de Cromañón, sean sobrevivientes, sean fallecidos. Entonces, en ese sentido, he ido construyendo, digamos, un respeto, ¿no? Lo que me pasaba es, por ejemplo, con Iglesias, con que sí, al principio, digamos, sin conocerlo personalmente, tenía, digamos, una lectura bastante diferente de cómo entendíamos Cromañón. Claro. Pero bueno, el libro me llevó a entrevistarlo, a conocerlos, y terminó estando invitado en la presentación del libro, digamos, y marcando, bueno, a pesar de las diferencias, el respeto de él por el trabajo hecho, a pesar de las diferencias que él tenía con el libro. Bueno, Iglesias fue uno de los que leyó todo el libro antes de que salga, porque una de las preocupaciones que teníamos era, bueno, esto no puede derivar a que Vilma Ibarra o alguien nos haga un juicio. Entonces, fue una de las personas que leyó el libro
en ese sentido antes de que salga. También hizo aportes valiosos que terminamos incorporando, pero en esa relación, que fue una relación muy circunstancial, de entrevistarlo, de hablar, yo mismo construí un respeto para alguien con quien, a pesar de las diferencias políticas, me saco el sombrero de un tipo que se puso al hombro la militancia para obtener justicia por el asesinato de su hijo. En esas muchas diferencias, me imagino por el lugar social también que era cada uno, me imagino que él también habrá tenido sus prejuicios con vos, pero sí coincidían en algo de la responsabilidad política. La verdad que no sé si él habrá tenido prejuicios conmigo, pero la verdad que desde el primer momento que le dije, le escribí, te puedo entrevistar, me recibió con los brazos abiertos. Cuando dije, podés leer el libro, lo leyó sin ningún problema. Cuando lo invitamos a la presentación vino, planteando sus diferencias siempre, pero siempre me sorprendió gratamente el respeto, a pesar de que teníamos diferencias en cuanto a cómo leíamos algunas cosas de Cromañón. Y sí, es cierto que el punto de coincidencia, yo creo que con todas las organizaciones de familiares y sobrevivientes, es el de la responsabilidad política de Ibarra en particular, y de todo lo que era su armado en la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en lo que terminó sucediendo en Cromañón. Y aprovecho para preguntarte ahí, y para volver también a esos primeros días, que para mí son sumamente importantes y que el libro también lo retrata, por dos lados. En principio por la cuestión personal y también por la que contás en el libro, pero en el libro también decís que los familiares, los sobrevivientes, la sociedad identificó muy rápidamente la responsabilidad política. Es que efectivamente fue así. O sea, ya en las primeras marchas se cantaba Ibarra, Chaván la tienen que pagar, y aparecían los carteles con la cara de Ibarra como responsable. Incluso esa presión es la que lleva a el juicio político y la destitución de Aníbal Ibarra. No fue como se quiso leer en ese momento desde quienes respaldaban a Ibarra, que era el kirchnerismo en general, el gobierno de Néstor Kirchner, como un golpe de la derecha, sino que fue el movimiento Cromañón, que no tenía nada de derecha, el que la presión y todo el trabajo de mostrar la responsabilidad política del gobierno de Aníbal Ibarra, lo que termina llevando a su destitución. Y eso fue muy rápido, porque era bastante evidente, sin conocer demasiado de cómo funcionaba Cromañón, era muy evidente que ahí el Estado de la ciudad de Buenos Aires había fallado. El Estado no había controlado ese local. Luego nos enteramos que no solo no controlaba ese local, sino que todos los locales bailables de esparcimiento nocturno en la ciudad de Buenos Aires funcionaban de la misma manera. Había fallado en la atención, en la asistencia a la emergencia. Era muy claro que ahí había corrupción, que ahí había negligencia, que ahí había una connivencia del gobierno de la ciudad de Buenos Aires con los empresarios, como se llamaba en ese momento, de la nocturnidad. Las bolicheras. Era muy claro que ahí había una connivencia. De hecho, también en el libro haces un repaso justamente de lo previo a esos empresarios que de la noche, que siempre se acercaban al poder de turno, que quizás en algún momento financiaban alguna caja y se hacían cargo de quién tenía que manejar la noche y elegir 4 o 5 empresarios para lidiar con el poder. Y bueno, eso explotó en Cromañón, como vos decís, más allá de una corrupción, es una corrupción sistemática que involucra a todas las partes del Estado, o a casi todas. Efectivamente, una de las cosas que se ve en Cromañón es... Una de las formas de leer Cromañón es el de la responsabilidad individual. Bueno, que fue La Bengala, que fue Callejeros, que fue una banda que
promovía la pirotecnia, que fue un empresario inescrupuloso, Omar Chabán, e incluso que fueron algunos funcionarios que no cumplieron bien con su trabajo. Pero cuando uno empieza a escarbar un poco en Cromañón, eso se ve muy claro en el informe que hizo la Comisión Investigadora de la Legislatura porteña, se ve muy claro en las causas judiciales. Cuando uno empieza a escarbar, se da cuenta de que no era solo Cromañón, no era solo Omar Chabán. No eran 5 o 6 que se juntaron para hacer un recital, lucrar de ahí, un boliche, sino que era mucho más, era de un poder más arriba que se venía. Ellos eran actores que en definitiva hacían que eso funcione. Sí, era algo mucho más generalizado, te diría, a todos los empresarios de la nocturnidad y a muchos otros sectores empresarios también, de que las mismas cosas que fallaron en Cromañón estaban mal en todos lados. La sobreventa de entradas por encima de la capacidad de los locales era algo súper extendido en toda la ciudad de Buenos Aires y en muchos otros lugares del mundo también. La presencia de materiales inflamables en las paredes era algo extendido a todos los locales nocturnos de la ciudad de Buenos Aires y de otras ciudades también. Que haya funcionarios corruptos que hacían la vista gorda, por ejemplo, ahí en la causa aparecen, terminan siendo condenados algunos oficiales del cuerpo de bomberos, que eran precisamente los encargados de habilitar las medidas contra incendio de los locales, que tenían toda una red de corrupción y una serie de empresas para ellos mismos te hacían la adecuación y después venían y te controlaban. O la policía. Todas estas cosas eran generalizadas a todos los boliches y hay un montón de elementos en la causa, desde testimonios de inspectores que se encuentran sistemáticamente con estas cosas, testimonios de otros empresarios de la nocturnidad que denuncian al boliche rival, cosas que salieron antes de Cromañón, en los meses previos, ni siquiera es que 20 años antes, en los meses previos que salieron en medios, Telenoche Investiga, la tapa de Clarín, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, no solo investigando este problema, sino hablando con el propio Ibarra, con los funcionarios del cuerpo de inspectores de Ibarra, diciéndole, esto en cualquier momento va a explotar, porque todos los boliches, ningún boliche está en regla, todos los boliches venden más entradas de las que se pueda, todos los boliches tienen mal las salidas de emergencia, las salidas contra incendio, tienen problemas estructurales, todos los boliches... Reclamos de padres de la violencia que generaban en la puerta, la policía cobrando coima, eso era más o menos lo que se veía por la tele previo, familiares yendo a escrachar a Chabán en cemento, la puerta de cemento también, digamos, era como vos decís, algo que la sociedad estaba discutiendo al menos. Sí, era una cosa pública y el gobierno de la ciudad con todos esos elementos no hizo nada para que esto no pase. Y por eso la responsabilidad política emerge así como tan rápidamente. Pero esto era tan generalizado que incluso, digamos, hay que mirar más arriba de Ibarra, hay que mirar más arriba de Chabán y hay que ver que esto tan generalizado tiene que ver con una forma de funcionamiento de la sociedad en la que vivimos, la sociedad capitalista, en donde todos los empresarios, el motor de la actividad empresarial es la obtención de ganancias y en esa búsqueda por maximizar su ganancia, todo lo que puedan ahorrarse en costos en la medida en que el Estado te lo permita, en la medida en que el Estado no controla, lo terminan haciendo, incluso aunque muchas veces eso ponga en peligro la vida de quienes trabajan en estos lugares, la vida de quienes concurren a estos lugares, la vida de la gente en general. Y para volver, digamos, a tu historia personal, me interesa tu historia personal dentro de Cromañón. ¿Qué recordás y cómo te llega esa noticia y cuáles fueron los primeros acercamientos, ¿no? Si lo recordás? Bueno, era vísperas de Año Nuevo, así que fue el día anterior a Año Nuevo,
hablar. Yo vivía en provincia, o sea, no estaba cerca de Cromañón. Claro. Y me llama un compañero y me dice, ¿viste lo que está pasando? ¿Estás mirando en los noticieros? ¿Vos en ese momento estudiabas en la UBA? ¿Eras estudiante ya? Yo en ese momento, sí, estaba terminando la carrera de Historia. Todavía era estudiante de la UBA, pero ya 30 de diciembre habían terminado las clases. Claro, no. sí. Pero un compañero de militancia me llama y me dice, ¿viste lo que está pasando? Bueno, veamos a ver qué pasa. Y después el 31, temprano, vuelvo a hablar con este compañero que me dice, se están armando marchas, o sea, está todo muy caldeado, tenemos que ir. Así que bueno, el 1 de enero, después de fin de año, pasar el fin de año con la familia ahí en el conurbano, sin colectivos, sin nada, bueno, busco la manera de ir para Capital, y ahí llegamos con 2 o 3 compañeros a participar de lo que fue la primera movilización, Claro. que fue una movilización bastante caótica, porque la gente se agolpaba sobre Plaza 11 y de repente alguien decía, bueno, marchemos, y salía alguno para un lado, otro para otro, y se iban armando como columnas que terminaron confluyendo en Plaza de Mayo. Eso me interesa porque había como una organización, pero a la vez algo que se estaba conformando, algo más genuino, ¿no? Si bien no existe lo genuino del todo, era como más improvisado, como vos mencionás. Y bueno, ahí empezaron ciertas, bueno, hay que ir por acá, hay que ir a Plaza de Mayo. En ese momento, 1 de enero, no había ningún tipo de organización. Era la gente, familiares, sobrevivientes, que iban a 11, más toda la gente que los acompañaba, que iban a 11, digamos, como una forma de manifestarse. Y ahí mismo surgía, bueno, todavía no habían entregado los cuerpos de la morgue, entonces la movilización también... Eso es uno de los primeros reclamos también, ¿no? Que aparece en Cromañón, más allá del pedido de justicia. Es el primero, antes de pedir justicia, quiero velar a mi hijo, algo tan simple, ¿no? Sí. Y bueno, por eso también estas primeras marchas carecían completamente de organización, porque no había un movimiento de familiares, estaban enterrando a sus hijos e hijas. Claro. Entonces en ese primer momento era gente indignada. El actor social ahí, muy, muy genuino, la sociedad muy comprometida. Repaso un pedacito del libro que decías que la gente sacaba de los balcones una cacerola, ¿no? Como una especie de review del 2001. Sí, efectivamente, se notaba mucho que veníamos de una sociedad muy movilizada, muy, muy diferente. Quizás si alguien joven escucha, hay que tratar de explicar ese contexto. El 2001 generó una movilización de la sociedad muy importante que se mantiene en los años siguientes. Claro. Tenemos el 19 y 20 de diciembre de 2001, pero después tenemos los cacerolazos que voltean a Rodríguez Sá, y en 2002, 26 de junio, la movilización piquetera en donde terminan siendo asesinados por la policía Costecchi y Santillán. Y Cromañón es apenas 1 año y medio después de eso, fines de 2004. Es un contexto de una sociedad muy movilizada que enseguida se suma a acompañar el reclamo de Cromañón, y como decías vos, un reclamo que casi inmediatamente es político, porque era muy claro que había un empresario que había hecho muy mal las cosas, y también había responsables políticos que dejaron que eso siga así. Y me acuerdo yo que en esa época, creo que también lo repasás en el libro, ese 2004 también estuvo atravesado en la Argentina o la sociedad por el caso Bloomberg, y que muy rápidamente yo participé en algunas marchas de esas que vos mencionás. Muy rápidamente la gente de Cromañón, el movimiento que después se termina conformando, era como medio reacia a esa presencia, ¿no? Y eso se notó. Sí. Hubo algún episodio en donde Bloomberg fue corrido a alguna marcha. Eso tenía que ver con, por un lado, que Bloomberg
ya había sido, también había su reclamo, había adquirido muy rápidamente, en ese contexto muy cercano al 2001, un carácter muy político identificado con ciertas políticas de derecha. Punitivistas, de mano dura. Y el movimiento cromañón, aunque era muy variado, hay sectores más cercanos a lo que podría ser la derecha, y sectores claramente identificados con partidos políticos de izquierda dentro de lo que en ese momento era el movimiento cromañón. El componente de izquierda y de reacción contra el Estado y contra cierto tipo de políticas era muy claro, y también una reacción contra los intentos de utilizar políticamente Cromañón. Una cooptación, digamos. Eso se notaba, eso habrá sido difícil atravesarlo, me imagino. Había, digamos, muchísima gente, muchísimos políticos interviniendo en Cromañón, desde partidos de izquierda hasta funcionarios del gobierno nacional, que su primera intervención apuntó a tratar de generar divisiones en el movimiento de familiares, y también a que no se culpe tanto Ibarra. Salió mal porque claramente Ibarra tenía una responsabilidad política muy clara, y todos los sectores familiares lo entendieron, aunque lo que sí salió bien es que se metieron algunas, digamos, se fogoneó algunas internas que terminaron generando divisiones y resquemores dentro del movimiento de familiares. Pero a pesar de esas diferencias, siempre hubo una unidad dentro del movimiento cromañón, que tenía que ver con esto con esta consigna que se cantaba en esas primeras marchas de Ibarra, chaval, la tienen que pagar. Sí, ni la bengala ni el rock and roll, a los pibes lo mató la corrupción. Una de las primeras respuestas que se le dio al Estado, ¿no? Sí. Intento también, de ahí hablás, y nosotros también lo mencionamos mucho, y es un tema muy recurrente por la criminalización que se hizo de la víctima con respecto al sector del rock. Eso no quiere decir que ni las víctimas ni quienes pertenecíamos a esa generación del rock no tengamos que hacer alguna autocrítica, pero cargar con la mochila de que porque escuchábamos rock pasó lo de Cromañón es como muy... Sí, y hubo una campaña muy deliberada, construyendo mentiras. En el libro hay una reconstrucción de las primeras intervenciones de la prensa, donde se ve muy claramente que había mucho pescado podrido, como se dice en periodismo. O sea, mucha información falsa que se tiraba a la prensa, y con eso se construía sentido común, porque la gente lo repetía, y que claramente apuntaban en un sentido, que era responsabilizar a las víctimas, lo cual favorecía muy claramente a Aníbal Ibarra, digamos, en la medida en que la sociedad dijera, bueno, esto es culpa de los que prendieron la bengala, de la banda, no es responsabilidad de Ibarra, que no podía hacer nada frente a eso. Y además también lo pensaba hoy, quizás pasado el tiempo, mirado a la distancia, en ese momento quizás el lugar de la mujer era distinto. En eso que vos decís, en esa difamación, en esa construcción de sentido de los medios de comunicación masivos y no masivos también, se puede ver alguna lectura de malas madres, ¿no?, que llevaban a sus hijos a un recital. Eso, viéndolo desde el lugar que tenemos hoy, se puede identificar mucho más claro. Sí, hubo ahí una campaña específica. Bueno, fue una de las mentiras que se dijo de la presencia como masiva de niños en Cromañón, la existencia de una guardería en el baño que nunca existió, digamos. Cuando uno empieza a rastrear de dónde sale eso,
hay gente que dijo cualquiera que pasaba, porque es Sí. algo que dijo cualquiera que pasaba básicamente. por la calle. No, son periodistas que dicen, bueno, entrevisté, no sé, al kiosquero de la esquina y me dijo, ¿y qué sabe el kiosquero de la No, esquina? que además cuando fue a preguntarle al kiosquero de la esquina, el kiosquero le dijo, no, yo no dije nada. Sí. Y era, digamos, información claramente malintencionada, porque después hubo niños fallecidos en Cromañón, pero la inmensa mayoría son familiares de la banda o del equipo que trabajaba con la banda en Cromañón, de la seguridad, por ejemplo. Y además también ahí se puede ver, para hacer un contexto de época, ¿no? Que me parece interesante cuando vos mencionás el contexto, para que la gente hoy entienda, si muchos jóvenes nos escuchan, ese contexto de época de precariedad absoluta. Es decir, si bien Cromañón atravesó todas las clases sociales, muchas de las víctimas eran de sectores bien populares, donde vos bien marcás ahí que también intervinieron los intendentes y demás. Pero también, justamente mencionando esto de los chicos que fallecieron, muchos hijos, algunos eran hijos de empleados precarizados de Omar Chabán de dentro de Cromañón. Sí, absolutamente. Pero sobre la base de eso se construye esta mentira, este relato de el público iba ahí, malas madres que llevaban a sus chicos y los dejaban abandonados en el baño en un recital. Y sobre todo eso se va construyendo el relato que termina responsabilizando a las propias víctimas de lo que sucedió en Cromañón. Claro, y además lo pensaba en este lugar de... no eran ni siquiera trabajadores, eran trabajadores precarizados, que también una responsabilidad estatal ahí. Absolutamente. En las condiciones de cómo se vivía, como los espacios que uno habitaba, pero también la gente que tuvo que ir a trabajar. Absolutamente, porque aparte los inspectores de la Ciudad de Buenos Aires tienen por función controlar todo ese tipo de cuestiones. Y ahí el gran problema es que Aníbal Ibarra había, pasado de tener un cuerpo de inspectores importante, pero completamente atravesado por la corrupción, a uno que, con la excusa de que eso era un nido de corrupción, despide a todos los inspectores del cuerpo de inspectores de la Ciudad de Buenos Aires, y en lugar de reemplazarlo por un cuerpo que esté a la altura de la tarea que es revisar todos los locales comerciales, no solo locales bailables, todos los locales comerciales de la Ciudad de Buenos Aires que cumplan con normas básicas de seguridad e higiene, lo reemplaza por un cuerpo de inspectores absolutamente reducidos que empieza trabajando con una decena de personas. O sea, cambia 300 inspectores por 15, 20, sin vehículos, sin agenda. Y eso, para la época, eso se va reconstruyendo muy de a poco, pero para la época de Cromañón no era ni un tercio el cuerpo de inspectores de lo que había sabido ser antes de que Aníbal Ibarra denuncie este nido de corrupción que lo lleva a desmantelar el cuerpo de inspectores. Claro, y además es muy interesante cuando mencionas eso, y invito a la gente realmente a leer esa parte del libro, porque vos haces un análisis muy, muy impresionante. A mí me impactó cuando lo leí, de lo previo a eso. Es decir, porque si él dice, bueno, yo no soy el responsable máximo de la masacre de Cromañón, del crimen, esa decisión de sacar es justamente porque vos mencionás que esos inspectores tenían como una puja de para quién respondían, o entre ellos vos mencionás muchos episodios donde se peleaban en la calle, en Constitución, en la puerta de los boliches, para ver quién controlaba más, quién controlaba menos. Y él dice, bueno, si estos se están peleando entre sí por algún interés económico que hay ahí, los desmantelo y lo pongo bajo mi órbita. Es muy claro eso. Sí, había claramente ahí el cuerpo de inspectores era claramente, incluso de antes de Aníbal Ibarra, una caja de recaudación política. Aníbal Ibarra, al asumir, se encuentra con que el cuerpo de inspectores vivía recaudando fondos
quién sabe para quién. Y entonces ahí, en el medio de eso, a partir del estallido de un escándalo político, la decisión de desmantelarlo. Desmantelarlo y reconstruirlo. El problema es que en ese proceso de reconstrucción deja durante casi 2 años a la ciudad de Buenos Aires sin inspectores. Claro. O sea, no daban abastos los inspectores que tenía en ese momento la ciudad de Buenos Aires para controlar ni de cerca toda la actividad comercial en la ciudad de Buenos Aires. En ese contexto es que se produce Cromañón. O sea, pasamos de inspectores corruptos a no tenemos inspectores. Porque claramente había una puja de quién recaudaba, ¿no? Muy claro lo mencionabas. Y también en esa responsabilidad, bueno, vos también pasás por la responsabilidad mayor, ¿no? Del Estado Nacional. ¿Y cómo intervino en ese post-Cromañón el Estado Nacional? Bueno, el Estado Nacional claramente... Queda claro que todo lo que tiene que ver con el control de la actividad comercial es una responsabilidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Ahora, lo que hace el gobierno nacional, sobre todo por ciertos vínculos, algunos muy claros, que después se han materializado más recientemente en algunas relaciones políticas, el gobierno nacional de Néstor Kirchner tenía una relación muy clara con Aníbal Fernández y también con Aníbal Ibarra. Se me cruza Fernández porque ahora te voy a decir por qué. Sí. Me lo imagino. Aníbal Ibarra, digamos, es la llave del control de la ciudad de Buenos Aires por parte del kirchnerismo. O sea, Aníbal Ibarra viene de la Alianza, pero termina sumándose a lo que es el armado del kirchnerismo. El rival de eso era Mauricio Macri, quien después se va a convertir en el némesis de la oposición, en la cabeza de la oposición al kirchnerismo. Y Ibarra en ese momento era una pieza del armado político clave, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino a nivel nacional. Y el kirchnerismo va a trabajar desde el primer día tratando de sostener a Aníbal Ibarra en su puesto, tratando de desviar a través de sus contactos, de su influencia sobre la prensa, la mirada de la responsabilidad política, tratando de operar dentro de los poderes públicos como la legislatura para que Aníbal Ibarra no termine siendo destituido. De hecho, hay un primer intento de destituirlo al mes de sucedió Cromañón y eso no prospera por la intervención, entre otros, del kirchnerismo. Y también los familiares y esa conformación de ese movimiento que empecé a surgir y que vos fuiste muy, muy activo ahí, recuerdo que pedían que le saquen los fueros para se pueda presentar en... Claro, sí, la destitución tenía que ver con la necesidad de que Ibarra sea procesado en la justicia, algo que nunca pasó, pero sí se consiguió algo muy importante, que es la destitución de Ibarra tras un juicio político hecho por la legislatura porteña que lo considera responsable de lo sucedido en Cromañón. Pero para eso tuvieron que pasar varios meses de presión pública del movimiento Cromañón, mientras el gobierno nacional intentaba protegerlo a través de la prensa, a través de distintos movimientos sociales que le respondían, incluso, entre otra gente que lo defendió, Estela de Carlotto, Abuelas de Plaza de Mayo. Los organismos también, ¿no? Más allá de personificar en una persona, que recuerdo una marcha no a la destitución en el año 2007, encabezada por Estela de Carlotto, y gente de la cultura, ¿no? Así se hacían mencionar, la cultura defiende a Ibarra. Pero más allá de personificar en una persona, también organismos de derechos humanos, y eso es impresionante, ¿no? Sí. Ahí claramente desde el gobierno nacional se construyó una interpretación de ese proceso que se viene el golpe de la derecha. Entonces, y eso es lo que lleva
al alineamiento de lo que vendría a ser la centroizquierda, digamos, algunos sectores de la centroizquierda, Sí. con la defensa de Aníbal Ibarra, porque era la defensa contra un golpe de la derecha. Digo de la centroizquierda porque los partidos de izquierda en ese momento estaban muy ligados en general, salvo alguno poco más dubitativo, pero en general todos muy alineados con el movimiento Cromañón, con el reclamo de justicia y exigiendo, denunciando la responsabilidad política de Ibarra y exigiendo la destitución. También dentro de los familiares en ese momento se podía ver hijos que habían fallecido en Cromañón, hijos de piqueteros, hijos de trabajadores, obreros, no sé, José Guzmán, Lucas, Liz Solari, la hija de Mariana Márquez, y quisiera hacer un apartado ahí, preguntarte por Mariana Márquez, ¿no? Para el que no lo recuerda, Mariana Márquez fue una de las mamás que le dijo en la legislatura a Aníbal Ibarra que iba a ser un cadáver político, que no iba a asumir más. También dice que coincidía con vos en esto de vos sos una circunstancia, le puede pasar a Macri porque hay un sistema que protege todo esto, lo dice clarito. Pero además también ella se lo dice a Néstor Kirchner en una reunión. Y lamentablemente Mariana Márquez después termina falleciendo a los pocos meses. Pero ¿qué recordás de todo eso? Lo que recuerdo es no la conocí personalmente, nunca llegué a tratarla personalmente, falleció muy, muy poquito después de sucedió Cromañón, tampoco llegué a entrevistarla para el libro, pero lo que sí recuerdo es de la vehemencia de Mariana Márquez en las movilizaciones, Era una voz principal ahí, ¿no? y era claramente desde el dolor y desde... Sí, sí. Desde la bronca, era una persona que tenía mucho protagonismo y que muy claramente denunciaba desde que digamos casi que emprendió una cruzada para que Aníbal Ibarra pague sus responsabilidades políticas, y eso creo que la puso en un lugar muy relevante dentro de lo que es el movimiento Cromañón. Claro, y vos estuviste en esas marchas cuando ella tomaba la voz. Me acuerdo de un acto en Plaza de Mayo. Sí. Estuve en esas marchas, en esas primeras marchas del movimiento Cromañón, creo que estuve en todas. No tengo tanto recuerdo de Mariana Márquez en las marchas, porque eran marchas inmensas, Sí. eran cuadras y cuadras de gente marchando, y los familiares en general iban a la cabeza, no era el lugar donde marchaba yo con mi organización, pero sí recuerdo sobre todo la presencia mediática, que era lo que más me llegaba a mí en ese momento, al no estar, digamos, entre los familiares, entre esos círculos más pequeños donde este tipo de cosas se estaba discutiendo y se estaba armando, pero sí recuerdo muy claramente la impronta de la presencia mediática de Mariana Márquez. Era muy, muy impactante, porque aparte decía, digamos, era lo guerrera que era para decir, para denunciar, era muy, muy movilizante para los que estábamos ahí luchando para que este tipo, que había sido uno de los más importantes responsables de que pasara Cromañón, pagara. Y llevándolo después, vos decís, bueno, se consiguió la destitución. ¿Por qué pensás que, más allá de la protección, ¿no? Obviamente, pero si vos en el libro comprobás la responsabilidad, de hecho en el juicio civil, digamos, o la destitución se tuvo que comprobar alguna responsabilidad para, si no, no te sacan del puesto, ¿por qué eso no se tradujo en lo penal? Yo creo que tiene que ver con con dos cuestiones. Una que tiene que ver, que es más estructural, de la justicia en general. La justicia no evalúa responsabilidades políticas, sino responsabilidades individuales, materiales, penales. Eso, para alguien como Ibarra,
es una forma de zafar. O sea, Ibarra no era el que estaba en el boliche en ese momento cuando se prendió fuego. Ibarra no era el inspector que tenía que controlarlo y no lo controló. Ibarra no era... No había. Claro. Ibarra no era el responsable directo del cuerpo de inspectores. Había toda una serie de funcionarios intermedios que sí fueron condenados, a penas menores, pero fueron condenados. Entonces todo eso te va como alejando de Ibarra. O sea, tiene una responsabilidad política general, pero no es que Ibarra dijo este boliche no lo controlen. Entonces, al no estar eso, la justicia que tenemos no puede llegar a alguien como Ibarra. Y después claramente está la pata política, porque sabemos, está lleno de... es muy clara la relación entre justicia y política, justicia y empresarios. Digamos, cuando hay poder, cuando hay dinero, muchas cosas que deberían juzgarse no se juzgan, y muchas cosas que no deberían juzgarse sí se juzgan. Y así tenemos, no sé, gente que por participar de una manifestación termina 3 años presa, aunque no haya cometido materialmente ningún delito. Y en ese caso, esto no termina cayendo sobre Ibarra porque el paso del tiempo hace que afloje la presión social sobre Ibarra. O sea, en la medida en que la causa y el movimiento cromañón van perdiendo fuerza y van perdiendo apoyo, también en la medida en que ahí se da una disputa en los medios y el poder actúa para desviar esas responsabilidades políticas. Bueno, en la medida en que todo eso pasa, Ibarra, cuando llega el momento de la justicia, termina zafando de la justicia. Pero un montón de funcionarios de su gobierno fueron condenados, de la policía, de los bomberos que también dependían del gobierno, terminan siendo condenados. E Ibarra, digamos, si bien no alcanzó toda la movilización detrás de Cromañón para llevarlo a la cárcel, sí alcanzó para, como dijo Mariana Márquez, termine siendo un cadáver político.